¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Tarde, noche ya de lunes. Esperamos que ya hayan comido, que ya estén descansando un poco de sus actividades diarias, que ya hayan dispuesto este tiempo para acompañarnos. Me da mucho gusto y les felicito porque buscar de Dios, querer conocer acerca del plan que tiene para nuestra vida, para la humanidad, es un ganar-ganar. Si es la primera vez que nos escuchas, te damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión en vivo de la comunidad cristiana Masada Dulam. Son 8:02 de la noche y te digo, es un gusto que puedas estar buscando de Dios. Lo que pretendemos en este programa llamado Plan de Vuelo es ser como esa carta de navegación, ¿verdad? Que te va orientando para que puedas cumplir un recorrido hasta una meta, hasta un destino determinado. Y nuestra intención es que ese destino sea, que estés en la presencia del Señor, que estés en la vida eterna. Y es un gusto que puedas estar con nosotros esta noche. También están conmigo Axamaday, Ivette Castro, Lara Castro y Dalia Castro. Bueno, pues Dios te bendiga, Dios bendiga a todos los que ya están conectados, ya seas de la congregación, ya seas un hermano de la fe o no, te damos la más cordial bienvenida. Y pues hoy vamos a tocar un tema que es de vital importancia, pero lo aviso de una vez, voy a tirar tabús hoy, porque a veces yo escuchaba hace algunos años, por ejemplo, que algún pastor decía, no, pues que aprendan lo básico y ya sobre la marcha les vamos quitando, digamos, los errores que no entiendan. Algo que a mí no me parece lo ideal. Yo creo que si vamos a estar enseñando, pues enseñemos bien de origen, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de lo que es compartir el evangelio, lo que es compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que las personas que tenemos la fe en Cristo llamamos la Gran Comisión, pero lo vamos a tocar desde un punto de vista más correcto, más hacia las bases, más hacia las raíces del vocabulario y del mandato mismo. Ojo, no te voy a aburrir, no pretendo aburrirte, sobre todo porque esta es enseñanza básica, pero sí me interesa que sepas desde origen, da capo, como se diría en música, desde el inicio, todo este concepto bien. Pero te dejo nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto con nosotros. Amén. En Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 55 83 88 20 35 y el número de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, este es ya el tercer módulo de discipulado que estamos dando. Ahí en la página de Masada Dulam en Facebook puedes encontrar ahí en la sección de archivos. El discipulado lo ponemos en PDF para que lo puedas descargar, lo puedas ver en tus dispositivos móviles, lo puedas imprimir si es que te gusta ser más análogo. De la manera que quieras, ahí está, totalmente es libre la descarga, no tiene costo, no tiene trampas. Igualmente, si tú visitas nuestro canal de YouTube, ahí están todas las enseñanzas, no nada más de plan de vuelo, no nada más del discipulado, sino de todas las transmisiones que hacemos en los diferentes días, de viernes a lunes a las 8 de la noche. Entonces, pues vamos a darle, porque sí va a ser un poco, ¿cómo decirlo?, revelador para muchos. Compartiendo a Cristo. Esta ya es la lección 13. Ya pueden creer que ya vamos a acabar el tercer módulo. Ya estamos a punto. Si te perdiste alguno de los otros dos módulos, el módulo 1, el módulo 2, el primero está facilito, solo son 5 lecciones. Pero ya el segundo y el tercero, pues vamos avanzando. Pero ahí están en nuestra página de facebook.com/masada.adulam. O en el grupo hermanos de la misma red social de Facebook lo puedes encontrar para que puedas seguir todas las enseñanzas, y si no tuviste pues la oportunidad de comenzar con nosotros, pues las descargues y poco a poco las vayas resolviendo. Y si tienes alguna duda, pues estamos a tu disposición.
compartiendo a Cristo. Nuestros discipulados siempre comenzamos con 3 o 4 preguntas introductorias que son las que nos van a ayudar a ir desenmarañando, a ir desentrañando toda la enseñanza. Así es que hoy le vamos a pedir a la hermana Ivette que nos ayude con las 3 preguntas introductorias de compartiendo a Cristo. Amén. Falso, verdadero. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Falso. A ver, repítemelo otra vez. Yo puedo decidir si quiero o no evangelizar. Sí, yo creo que es falso. Ok, síguele. Dice, ¿la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo? Falso. Un evangelista eficaz tiene compasión para los no creyentes. Verdadero. Miren, desde inicio, este discipulado que manejamos, este discipulado que tenemos, normalmente coincido en todo, normalmente no tenemos mayor problema, pero hoy sí nos encontramos en una de esas aristas en donde que hay que explicar bien de origen. Ahorita les explico por qué. Algo que yo le enseño siempre aquí a los miembros de la congregación es que hay que ir al origen, hay que ir a la raíz. Y de origen, la Biblia no está escrita en español, de origen no está escrita en latín, de origen está escrito en hebreo, arameo y griego, pocas pasajes la verdad en arameo, mayormente en hebreo y griego. Y al momento de la traducción es que acá en Occidente perdemos un poco el sentido porque pues pensamos como occidentales. Inclusive cuando tradujeron la Biblia, por ejemplo, para mí estuvo mucho mejor la primera traducción al español de Casiodoro de Reina, porque ya en la revisión de Cipriano de Valera ya tuvo ahí unas modificaciones que no me gustan tanto. Pero vamos a explicarlo. Número 1, estamos con 3 preguntas. Yo puedo decidir si quiero ir o no a evangelizar. Ivette dijo que no. ¿Tú qué dijiste? Bueno, falso dijo. ¿Tú qué dices? Verdadero. O sea, ¿sí puedes decidir en ir a evangelizar o no? Sí, sí puedo decidir. A ver, Dara, ¿tú qué dices? Yo puse falso, pero ahora digo que es verdadero. A ver, ¿cómo está la cosa? Decídase usted. Ok, pusiste falso, pero ahora ya lo pensaste bien y dijiste, no, es verdadero. Entonces sí tenemos capacidad de decidir si quiero ir o no. La respuesta es verdadero. Ahorita voy a explicar por qué. ¿Eh? Fuerte. ¿Por qué? Si es un mandato. ¿Segura que es un mandato? Sí. Anótelo, por favor. Lo dijo la hermana Ivette, mi cuñada, que ella... voy a darle su número telefónico para que tengan quejas. No, ella asegura que es un mandato. Ahorita voy a explicar, no voy a decir sí ni no, me voy a seguir. Segunda pregunta, ¿la mayoría de la gente en la tierra irá al cielo? ¿Tú dijiste? Falso. Explícame por qué falso. Pues porque no todos van a ser la novia. ¿No todos van a ser la iglesia novia? ¿Tú qué dices? Que es falso también porque no todos van a ir, lamentablemente, porque no ¿A dónde? al cielo. De entrada están mal las dos. Otra cosa, pongan asterisco ahí, pongan otro asterisco en esta pregunta. Un asterisco en yo puedo decidir si quiero ir al cielo. Ahí pongan un asterisco, ahorita les explico por qué. No, ahí no dice mayoría. No, yo puedo decidir si quiero ir o no a evangelizar, perdón. Bueno, igual, lleva asterisco. La mayoría de la gente de la tierra irá al cielo, también asterisco. Ahora, tercera pregunta, ¿un evangelista eficaz tiene compasión para los no creyentes? ¿Y pusiste? Verdadero. ¿Qué es un evangelista? Alguien que anuncia las buenas noticias, el evangelio, la palabra de Dios. Alguien con el ministerio de evangelista. Ajá. Bueno, el ministerio o el don también. O el don. ¿Y si yo no tengo don, no puedo evangelizar? Bueno. Para empezar, ¿qué es evangelizar? Como lo tiene la mayoría,
No, ¿tú cómo lo entiendes? Y por eso a la mayoría de los cristianos lo entendemos como ir y predicar el evangelio, ir y hablar de Cristo ¿Qué palabra utilizaste, predicar? ¿Qué es predicar? Oh, perdón, ahorita estoy haciendo los pedazos aquí porque quiero dejar sentadas bastantes bases, porque desgraciadamente nos quejamos de las tradiciones de la iglesia, pues que comúnmente lleva años aquí, sobre todo en nuestro país, en México, la iglesia tradicional, que tiene muchos dogmas, muchos rituales, muchas cosas, pero desgraciadamente, sí, claro, en menor manera, pero también a veces el cristianismo evangélico está también igualmente inmerso en cosas que originalmente no son de origen originalmente no son de origen, perdón el pleonasmo, pero para que quede claro, no son tan exactas como se nos manifestaron en muchas ocasiones. Entonces, quedamos que evangelizar es anunciar las buenas nuevas del evangelio. anunciar, ok, no, dijiste predicar. Bueno, sí, dije pronunciar, pero digo ¿Estás de predicar, acuerdo con la también. palabra predicar? ¿Tú estás de acuerdo con la palabra predicar? ¿Hay que predicar el evangelio? No, ¿Cómo? Entonces, ¿qué hay que hacer con el evangelio? anunciar. ¿Un pregón no es lo mismo que un anuncio? ¿Un qué? ¿Un pregón? ¿Qué es eso? Ay, bendito mi Dios. Predicar viene de la misma raíz de pregón. Pregonar es predicar. ¿No es lo mismo pregonar, predicar que anunciar? Sí, no, son pregones, gritar, ¿Y por qué anunciar gente y dice, todo. quiero compartir? Vamos a compartir el evangelio. Ya no es pregón, ya no es prédica. ¿Estará de acuerdo la palabra? Pues Son las raíces que le saca uno. Pues son las raíces de tu planta y de maceta, porque el vocabulario lo es todo. Ojo, amados, no pretendo tirar la doctrina de nadie, sino que depures la que ya tienes, porque es importantísimo que tú sepas. Acuérdate cómo empieza el Evangelio de Lucas. He investigado todas estas cosas que son ciertísimas, le escribe a Teófilo. Lucas, el médico amado, le escribe a Teófilo y le dice, mira, me he ocupado XY tiempo de investigar estas cosas que para nosotros son ciertísimas. Ojo, algo que anotar, Lucas no anduvo entre los 12. Lucas jamás vio a Jesús. ¿Cómo puede afirmar que algo es tan ciertísimo como dice en la versión Reina Valera? Pues porque él mismo lo explica, se encargó de investigar. Muchas veces el problema que tenemos los cristianos es que nos quedamos con la idea general o con la lectura general o con el concepto general que alguien nos traslada y decimos, bueno, pues si me lo dijo el pastor, si me lo dijo el maestro de la escuela dominical, si me lo dijo el maestro de raíces hebreas, pues debe de ser. No. Algo elogia el Señor a través de Pablo a los de Berea, de la congregación de Berea, y es que ellos sometían a juicio todo. Nuestra obligación, al igual que el médico amado, por eso era un profesionista, porque para ser médico tienes que tener una metodología de investigación. No llegas, sacas la lengua y te dice tienes sarampión. Cada enfermedad tiene su metodología, su análisis, ahora que está el COVID tan de moda, ¿cómo se llama? Donde les hacen los primeros auscultamientos, su zona de ¿qué? De triaje, ¿cómo se llama? Triage. El triage, ay, se oye muy gringa, el triaje acá en México. Sí, porque tienes que tener un protocolo. Y si vas a hablar de la palabra de Dios, lo mínimo que podemos hacer es citar correctamente o entender correctamente el mensaje, porque entonces si no vamos a tener problemas, porque vas a trasladar errores, ¿sale? Ese es el problema real. ¿Te acuerdas de las fórmulas matemáticas en geometría? Bueno, de las fórmulas de geometría. ¿Alguien se acuerda de la fórmula del triángulo? ¿Del área del triángulo? ¿Cómo se saca el área del triángulo? ¿Cómo? Igual es base por altura. Fuerte. Es base por altura entre 2. Fuerte, eso es fuerte. Base
por altura entre dos. Eso es correcto. Pero como decíamos a la vieja usanza, base por altura sobre 2 y no es sobre 2. Porque entonces estarías hablando de potencialización. Es entre 2. Entonces esos pequeños vicios en algo tan sencillo como la geometría o como el vocabulario pueden deformar el sentido de algo. Es lo que quiero que entiendas antes de que comencemos de lleno. No es lo mismo, y te voy a contar un chiste para que me entiendas lo que es el vocabulario. No es lo mismo la pareja de recién casados, noche de bodas. ¡Uy! Se la pasaron en un lugar fantástico, muy lindo, primer día, todo es miel sobre hojuelas, y se levantan al otro día y el esposo le dice a la esposa, ¿cómo amaneciste? 10 años después, ya cuando los problemas se han acrecentado, hay que andar pagando cuentas, cumplir con responsabilidades, se desgasta la relación cuando no tienes cuidado. 10 años después, misma situación, se levantan. ¿Cómo amaneciste? 30 años después, no cuidaron su matrimonio, ya están hartos el uno del otro. Se despiertan y el esposo le dice a la esposa, ¿cómo? ¿Amaneciste? En los 3 casos fueron exactamente las mismas palabras, pero cambia el sentido dependiendo de la entonación, la circunstancia y sobre todo la fonética, el uso que le damos a cada letra. Cambié la entonación para exagerar el cambio de ánimo. En la Biblia es similar, bueno, en el español en general, en cualquier idioma es similar. Un acento puede hacer la diferencia, por eso la Biblia dice, no alteres con una coma, no alteres con una tilde, ¿verdad? Ni una J. Aquí está bien interesante, algún día te voy a decir por qué al traducirlo del español dijeron J. J, te voy a explicar algo, en el griego antiguo no había J. Y está escrita esa parte en griego. ¿Por qué diría así? Luego te explico en otra enseñanza. Pero estamos hablando de compartir el evangelio, de predicar el evangelio, ¿o qué otro usaste? De anunciar el evangelio. Ok. Evangelizar es compartir, sí, desde luego, con otras personas el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Eso es la palabra evangelio significa, buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que te ibas a morir y ibas a ser destruido para siempre, pero gracias a Dios tienes una oportunidad de salvar esa situación y vivir eternamente. Esa es la buena noticia. En pocas palabras, la mala noticia es que te ibas a morir, te ibas a condenar y de ti no se iba a tener más memoria. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que al venir Cristo te dice, hey, puedes tener la oportunidad de vivir en armonía, de vivir en la presencia, de vivir, es más, no solo siendo parte del reino de Dios, sino siendo colaborador del reino de Dios como rey y sacerdote, como dicen otros versículos, como hermano del primogénito. Acuérdate que Jesús en Juan 3:16, Dios declara de él que él es el unigénito. Hasta ese momento él es el hijo único. Pero recuerda que hemos estado enseñando a través de todas estas enseñanzas que Dios necesita, que Dios pensó en tener una familia que, como dice el Génesis, fuera conforme a su imagen y semejanza. Y ya quedamos que imagen y semejanza no se refiere a una cuestión física, se refiere sobre todo a su esencia, se refiere sobre todo a su carácter, a su visión moral de cómo debe de ser el ser humano, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, así es como deberíamos de ser. Entonces, en pocas palabras, la humanidad se echó a perder, ya estaba como para la basura. La buena noticia es que, ¿qué crees? Te puedo reciclar y te puedo volver a hacer nuevo y puedes vivir conmigo eternamente. Perdón que lo diga tan burdamente, pero lo que quiero es que entiendas, no me interesa usar palabras acá domingueras o teológicas, lo que quiero es que me entiendas. Si me entiendes vas a poder leer la Biblia y vas a entender la cabalidad, no importando si es Reina Valera, si es Nueva Traducción Viviente, si es versión latinoamericana, la que sea. Si tú entiendes el concepto, vas a poder ahora leerla y comprenderla. Vamos de entrada.
yo puedo decidir si quiero o no quiero evangelizar. La hermana Ivette dijo que no, porque es un mandamiento, no está elección, es un mandamiento, es una orden en pocas palabras. Romanos 3, versos 10 al 12, dicen, ¿dónde está? ¿Quién tiene Romanos? 3:10. Ajá. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios, todos se han extraviado, por igual se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ok, entonces, punto número 1, ¿por qué hay que compartir esta buena noticia de que Dios no va a terminar con nuestra existencia al finalizar nuestra vida biológica? ¿Por qué debemos de compartir esta noticia de la vida eterna, del plan de salvación? Por lo que dice Romanos, por lo que escribe Pablo a los romanos en su carta, porque no hay nadie justo. Y si la Biblia dice que no hay nadie, no hay nadie. Así es que yo tendría cuidado en llamar a alguien su santidad, sea el Dalai Lama, sea Francisco, sea el que sea. Justo no hay ni uno, la Biblia lo dice, lo acabamos de leer. Nadie busca a Dios. Seamos honestos. Si tú eres honesto, querido amigo, querido hermano, tú volteas a ver al trono de la gracia cuando tienes broncas, cuando se te está incendiando la situación. Entonces buscas al Dios bombero. Pero cuando apaga tu incendio, seamos honestos y por lapsos de tiempo se te olvida agradecer. Ese es el común. Dice que ninguno hace lo bueno. Entonces es por esta razón que todos necesitamos que Cristo, que Jesús, venga a restaurar una vida caída, la nuestra, que tome el control, y eso únicamente lo puede hacer si le damos acceso a nuestra vida, aceptándolo como Señor y Salvador y declarando con nuestra boca como un contrato verbal que le damos la majestad y que reconocemos nuestro error. Eso es, porque mucha gente me dice, ay, ¿y cómo estoy segura que cuando yo me arrepiento y digo, Señor Jesús, ven y entra en mi corazón? Porque gracias a Dios, en las leyes celestiales sí existen los contratos verbales. Por eso tienes que tener mucho cuidado, en lo que pronuncias. Ya lo enseñé el día de ayer. Si tuviste oportunidad de escuchar la prédica en línea, el culto en línea ayer, si no, ve al canal de YouTube, escúchalo. Hay un inmenso poder en las palabras. Entonces, punto número 2. Hay dos caminos que llevan a dos destinos diferentes. Mateo 7, versos 13 y 14 dicen: Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Ancho es el camino que lleva a la perdición, es decir, para aquellos que tienen en su vocabulario común como una expresión normal decir, tanta gente no puede estar equivocada. Ya de entrada la Biblia te desdice, la mayoría está rotundamente equivocada y va por el camino ancho hacia la perdición, pero el camino angosto, el difícil, el que casi nadie escoge, el que solo puede pasar de uno en uno, ese lleva a la vida Zoe, no a la vida bios. La vida bios es la vida natural que cualquier criatura viva tiene. La vida Zoe, como lo maneja la Biblia, es un tipo de vida en el sentido que te vas acercando a la divinidad, vida Zoe, vida divina, vida que Dios te irradia, vida espiritual. A eso se refiere. Entonces, la mayoría de la gente lastimosamente va hacia la perdición. La palabra que está escrita ahí en el griego es apoleia. Apoleia, depende, cualquiera de las dos está correcta. Apoleia, que quiere decir la ruina. La mayoría de la humanidad va a la ruina. Ve cómo tenemos al mundo. Ve cómo están los gobiernos, el que me digas. Ve cómo está la economía, la que me digas. Ve cómo están los sistemas de salud, colapsaron. Con una enfermedad que afecta al menos del 12%, con un grado de letalidad.
¿Te imaginas cuando ocurran las grandes plagas que están narradas? Va a colapsar el sistema de salud de todo el mundo. La mayoría de la gente va a la apoleia, a la condenación, a la destrucción, a la pérdida. Eso quiere decir esa palabra. Punto número 3. Una de las razones por las que tantos se pierden es porque, según Mateo 7:15, hay unos personajes que en griego se llaman pseudoprofetes. ¿Cómo lo dice Mateo 7:15 en español? Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pseudoprofetes, falsos profetas, presuntos pronosticadores, impostores religiosos. Eso es lo que significa pseudoprofetes. Impostores religiosos. Jesús describió a estos maestros como lobos vestidos de oveja, indicando la falsa enseñanza que normalmente la hacen ver como algo bueno, como algo atractivo, como algo que está por encima, ¿verdad? Te dicen, esta es la verdad. A nosotros se nos reveló el secreto. ¡Uah! Estoy exagerando. No, si así te hablaran te das cuenta enseguida, ¿no? Pero lo más grave es que son gente carismática. Y si tú no sabes palabra de Dios, no sabes Biblia, pues fácil te envuelven. Pero desgraciadamente no solo hay falsos maestros o pseudoprofetes, falsos líderes o pseudoprofetes que lo hagan voluntariamente. También hay gente que tristemente, por no tener el concepto general, por no tener la preparación indicada, por no dedicarse a escudriñar la palabra de Dios, te enseñan mal y aún involuntariamente se están volviendo en pseudoprofetes. El mandato es escudriñar las escrituras. Y escudriñar es para que entiendas, porque a lo mejor lees y hasta lo repites y te lo aprendes, pero no sabes ni de qué estás hablando. Escudriñar es un término de la minería, es el término en donde tú cavas y cavas y cavas y cavas hasta que encuentras el mineral, y aunque esté adherido a la piedra, a la roca, tú martilleas y no sé, dependiendo del proceso, pero lo separas de la tierra, lo separas de la roca. Entonces el término escudriñar es buscar en lo profundo y aprender a separar de lo que no es valioso. Eso es escudriñar. Primera de Juan 2:28 nos dice lo siguiente: Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que, cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Ok, Juan en esta primera carta nos manda a permanecer en Cristo, no a permanecer en la denominación, en el movimiento, vamos, el que es inamovible es Cristo. Lo demás puede estar hecho en un sentido de la visión del momento. Te voy a poner un ejemplo y no se me ofenda a nadie, pero hace 50 años, que digamos los ritmos, que digamos la globalización no está como hoy día, lo más normal era cantar himnos. ¿Por qué? Porque el evangelio, en nuestro caso aquí en América, nos vino en su momento. Si el catolicismo vino por los españoles, el evangelio vino mucho por la iglesia protestante, luteranas, calvinistas, presbiterianas de Inglaterra, de Holanda, de países europeos, en donde en ese entonces ellos tenían la herencia musical de los grandes órganos, de las cuestiones corales. Vamos, a mí me gusta la música, te estoy hablando de historia de la música. Por eso en su momento era lo más común que los cánticos que se entonaran a Cristo, dándole gloria al Padre, dándole gloria al Espíritu Santo, fueran en estos ritmos. Pero al ir evolucionando la humanidad, al ir evolucionando la cultura e inclusive el acervo musical de la humanidad, era lógico que tenía que haber una evolución. Ojo, porque el sábado voy a estar hablando con los jóvenes acerca de la música y su evolución, que fue un tema que me pidieron.
Ahí si puedes sintonizarnos el sábado a las 8 de la noche, vamos a estar hablando de la música y su repercusión. No me voy a desviar tanto. Entonces, cuando Juan nos llama a permanecer en Cristo, es porque es lo único inamovible y que no cambia. Él dice que haciendo esto, cuando Él regrese, no tendremos nada que avergonzarnos. El que permanece en Cristo será obediente a sus mandamientos, y entonces lo que decía la hermana Ivette está comúnmente arraigado y difundido, que debemos de llevar el evangelio al mundo entero. Vamos a leer un versículo que es muy usado y quiero que a partir de ahora sí me prestes tus 5 sentidos. Bueno, quizá 4, no tienes nada que oler, pero pon atención. Romanos 13:11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando iniciamos y creíamos. Léeme el inicio. Hagan todo esto estando conscientes. ¿Qué es todo esto? Si no lees el verso anterior no tiene sentido. ¿Se dieron cuenta? Y tenemos la mala costumbre de sacar versículos de contexto. Cuando sacas un versículo de contexto es solo un pretexto para darle sentido a lo que tú crees. Y aquí no es lo que tú creas, aquí no es lo que yo crea, aquí es lo que está escrito. Por eso el Señor Jesús inclusive le dice a Satanás cuando le tienta, escrito está. Es inamovible. Pero si no sabes leer, acuérdate que Pablo exhorta a la iglesia y le dice, pues ustedes ¿cómo leen? Si tú nada más lees y te conformas con leer como si fuera un libro cualquiera, la Biblia, pues como que te estás perdiendo del verdadero sustento, no estás escudriñando. Nada más estás leyendo, haz de cuenta que estás leyendo, no sé, y quiero ser optimista, un libro de Octavio Paz, que ya tienen su grado de complejidad. Pero pues hay muchos que con trabajos leen las tiras cómicas del periódico. Ojo, evangelizar, muchos dicen que no es una opción a la que se pueda decidir, porque dijo la hermana Ivette que evangelizar no es opcional, sino que es un ¿qué? Mandato. A ver, vamos a enseñar algo rápidamente. Mateo 28:19, ¿qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que me gusta mucho del español, mucho del idioma que el Señor permitió que evolucionara, porque por si lo ignorabas, te lo recuerdo, el español se deriva del griego y del latín. Por eso en la escuela, cuando tú vas a educación media, superior y superior, te van a enseñar etimologías grecolatinas para que entiendas el vocabulario y lo que estás diciendo. Muchas, por ejemplo, de las medicinas vienen del lenguaje del latín. Cuando tú dices aspirina, el lenguaje en realidad original está diciendo ácido acetil salicílico, ¿cierto? Está hablando del lenguaje químico, pero evocando el idioma latín para describirte el compuesto del que están hechas estas pastillas. Es importantísimo que entonces entiendas el lenguaje. Por lo tanto, es una conjunción. ¿Alguien aquí se acuerda de sus clases de español, de literatura, qué es una conjunción? Aquel es una conjunción. Les voy a dar un ejemplo. Una conjunción es la letra Y. Cuando dices Juan y Pedro, es una conjunción. Entonces, ¿qué es una conjunción, hermana Ivette? A ver, la sabionda que ya me dice, ¡ay, es fácil! A ver, venga, explíquelo. No, pues un conjunto, una unión, Exactamente es eso. Es una palabra que va a ocasionar una unión entre dos conceptos, que los va a hacer un solo conjunto, por eso se llama conjunción. Por lo tanto, indica que lo que vas a decir después del por lo tanto es una consecuencia de algo que se dijo antes. Voy a poner un ejemplo.
yo le digo a mi esposa, yo te cité en la esquina de la tienda y no llegaste a la hora que te dije. Por lo tanto, me regresé a la casa. ¿Ya entendieron? El decir por lo tanto, estoy diciendo que hay una consecuencia lógica que está atada a una cosa anterior. Entonces, si yo solo leo Mateo 28:19, por lo tanto, id, porque así dice la Reina Valera, ¿verdad? Id por el mundo, ok, por lo tanto, ¿qué? Tiene que haber forzosamente algo antes que es la consecuencia lógica de lo que voy a decir. Entonces, por lo tanto, ¿cómo dice realmente el Evangelio? Y lo voy a leer en la Reina Valera 60. Mateo 28:18, ahí está la clave. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces sí, dice. Por lo tanto. Ok. ¿De qué está hablando entonces? ¿Cuál es el por lo tanto? A ver, espero que hayas entendido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, antes de enviarlos, les está diciendo que es de vital importancia para el éxito de la misión, para el éxito de la gran comisión, para el éxito de la empresa a las que los está enviando, que los discípulos caminen y se muevan en esa autoridad que Él les está delegando. Él les dice, yo tengo toda autoridad, ¿sale? Y como yo tengo toda autoridad, es que los envío. Te está delegando de su autoridad. Y ahorita voy a explicar, porque muchos por ahí también corrompen la palabra autoridad a semejanza de poder. En todas las acepciones que tiene del griego, ahorita me estoy adelantando un poco, la palabra exousia, solo una se refiere a fuerza, pero no me quiero adelantar. Entonces, entendamos ya bien. La frase, por tanto, nos da una clara indicación de que esta comisión está íntimamente relacionada con la declaración que Cristo hace. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, entendemos que el éxito de esta misión, de esta comisión, es que los discípulos caminen y se muevan en esa autoridad. Por eso es por lo tanto, por eso nos suena como algo que dicen, como diciendo, está sentado que así es. Es decir, no está asentado que vayas, está asentado que tengas que moverte en tu autoridad para que vayas. Es más importante que ir, que tengas autoridad para ir. Voy más adelante, porque no quiero quedarme solo con el sentido gramatical de la frase. Más adelante dice, id, dependiendo de la versión que tengas, o vayan. Y la palabra que está ahí en griego es poreuomai. Poreuomai. Que quiere decir atravesar, viajar, remover. Ojo, no está en imperativo. ¿Se acuerdan de sus clases de español? Dime en imperativo el verbo ir en la primera persona del singular. ¿Yo? ¿Yo qué? Dara, a ver fuerte. Yo iré. Yo iré. Primera persona del singular, yo. Imperativo del verbo es hacerlo orden. Yo iré. Cuando dice vayan, como está traducido en las versiones Reina Valera, en realidad no está el indicativo del griego que sea una orden. Es decir, no está en el imperativo del idioma. ¿Sale? Entonces, no es un mandamiento. Ojo, el mandamiento no es ir y hacer discípulos. El mandamiento es, si vas a ser discípulos, que sean mi autoridad. Ese es el mandamiento. ¿Ya entendemos? Por eso muchas personas, muchos cristianos se frustran. Y hablo del evangelio y nadie me pela.
Nadie me hace caso. Y andamos ahí repartiendo folletitos y creemos que eso es evangelizar. Hacemos las grandes campañas y creemos que eso es evangelizar. Evangelizar es otra cosa. Sí es compartir las buenas nuevas de gran gozo. Sí es un mandato que se le da a toda la iglesia en el sentido general. Pero el mandato no es ir. Si tú dices, ve y evangeliza, estás mal. No es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que primero, para que tú puedas compartir, tienes que tener la autoridad que Cristo está delegando a su iglesia. Pero déjate, lo digo de esta manera, mira. Aunque la mayoría de los cristianos cree que el mandamiento en la Gran Comisión se refiere a salir del lugar donde uno está para ir a ser discípulos, de hecho, esto está pues ya de muchísimos años utilizado por organizaciones misioneras, por iglesias, para involucrarte en el trabajo del evangelismo. Pero si traducimos correctamente, si traducimos como viene el idioma original, al no ser usado el imperativo en el griego, el verbo se traduce de la siguiente manera. Fíjate bien. Mientras vas, haz discípulos. No es ve y haz discípulos. Mientras vas. ¿A qué se está refiriendo? Mientras vas a la escuela, como vas con mi autoridad, puedes hacer discípulos. Mientras vas al trabajo, como vas con mi autoridad, puedes hacer discípulos. Mientras te dedicas al llamado quizá vocacional de ser arquitecto, puedes hacer discípulos. Mientras vas, es más en el sentido de que es algo que va a dársete la oportunidad en cualquier cosa que estés haciendo. Ese es el verdadero mandato. Es un sentido más lógico. No es ve y haz discípulos. Es tan terrible esto que yo conozco congregaciones donde hacen concursos hasta de ver quién gana, según ellos, más almas. Nunca más equivocado el sentido, No es hacer concursos, no es aumentar la afiliación de tu iglesia, el número de integrantes. ¿De qué te sirve una iglesia con 10,000 integrantes si 9,000 son terribles? No se trata de tener adeptos, no se trata de tener prosélitos, se trata de hacer discípulos. Y el hecho de hacer discípulos, de discipular, es que la gente entienda, que el estudiante entienda, que el matete entienda, como se diría en griego, que el maestro no es el pastor, no es el movimiento, no es la denominación, es Cristo. Y al que hay que copiar es a Él, al que hay que seguir es a Él. Porque te voy a decir otra cosa, si esta es la gran comisión, el gran encargo, la gran misión, estamos fregados, chico. Ni el 10% de la población mundial es cristiana, evangélica. Entonces, dímelo tú eres dueño de una empresa, contratas a alguien para hacer un trabajo y no te da más que el 10% de efectividad, ¿lo corres o no lo corres? Podríamos decir que estamos fracasados porque hemos malentendido la comisión. La comisión sí es evangelizar, sí es compartir de las buenas nuevas de gran gozo, pero mientras te desarrollas en la vida, mientras vas por el camino, mientras realizas la actividad que realices, Dios te va a dar la oportunidad de hablar de Él. Entonces afectarás las vidas, entonces afectarás el sentido lógico, racional, emocional de la persona que se acerca a ti y siente verdaderamente que lo que le estás diciendo no es una imposición, no es un rasgo de repetición para que te arrepientas, pecador, pagano, mundano, porque usamos esos términos. Estás mal. Parte de la armadura es el evangelio, las sandalias, el apresto, eso es el evangelio, las sandalias del evangelio de la paz. No de la contienda. ¿Sale? No es voy a ver cuántas almas gano. Por eso muchos miembros de las iglesias se frustran. Porque ven al gran ganador de almas con quizá 20 al año y con trabajos tú ganaste una. Yo me acuerdo, estaba leyendo acerca de un misionero ya hace algunos años que fue a Japón.
Y en 20 años lloraba y se lamentaba porque en 20 años solo había ganado 7 almas, 7 discípulos, 7 hijos de Dios. En todo ese tiempo solo ganó 7 personas para presentarla a los pies de Cristo. Y cuando llegó a la iglesia de su procedencia de este lado en América, lloraba amargamente. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué pasó cuando llegó? Como sí tenía buenos pastores, como sí tenía buenos maestros, le dieron la gran ovación. Porque en un idioma que no era el suyo, en una cultura que no era la suya, en una idiosincrasia que le era difícil entender, este hombre logró arrebatar de las garras del infierno a 7 personas. ¡Wow! Y eso, para mí, tiene un inmenso valor. Si en el cielo por un alma que se arrepiente se hace fiesta, imagínate. Entonces, no es de cantidad, es de calidad la cosa. Si lo entendemos así. No es algo que necesariamente puedas planificar. Dentro del marco de nuestras actividades cotidianas, debemos de obedecer el llamado a ser discípulos mientras estamos viviendo, mientras estamos realizando nuestras actividades. Porque no es lo mismo que le hables a un desconocido, que le hables a tu compañero de trabajo, que día a día ve cómo te comportas, que no eres grosero, que eres amable, que eres misericordioso, que eres bondadoso. Ese es el evangelismo que reditúa discípulos, no creyentes, no adeptos, no nada más simpatizantes y gente que por emoción va y hace promesas que no puede cumplir. Entonces, wow, ya me llevé mucho tiempo. Pero no te preocupes, ya casi acabo. Hechos 1:8 dice lo siguiente. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Es un término judicial, ¿se dieron cuenta? Es más, estamos hablando en un término judicial. ¿Cuándo utilizas un testigo? ¿Cuándo lo utilizas? Pues cuando te están acusando, demandando. Sí. Pero en general un testigo es alguien que está presente para declarar a favor o en contra tuyo, ¿cierto? Sí. Ok. Sabes que la palabra que está escrita ahí es martus, que sí significa testigo, pero primeramente significa mártires. Es la misma raíz de martudeo, mártir. Y me seréis testigos porque ustedes saben que lo que digo es verdad, aunque les toque sufrir. Es lo que está diciendo. ¿Verdad que cuando acudimos al lenguaje original se abre el mar? Segunda Timoteo 4:2, que es otro versículo que se usa mucho en esto de mandar a evangelizar. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Predica la palabra de Dios. Hace rato aquí les puse un 4, a ver, explíquenme qué es predicar y todo. La palabra que está ahí escrita en el original griego, en los manuscritos originales, en los más antiguos que tenemos, y coinciden varios, de hecho coinciden todos en ese sentido, es kerusó, que sí, proclamar, predicar, pregonar y anunciar es lo mismo. Miren, y los hice sudar aquí. Es lo mismo. Pero a ver, díganme, por amor del cielo, si yo llego y digo, últimas noticias, así le hacían antes cuando venían periódico y ya no es así. Entérese de la gran explosión que hubo en el Líbano. ¿Te estoy convenciendo o solo te estoy anunciando la noticia? ¿Qué estoy haciendo? Que te están anunciando.
Correcto, nuestra labor no es convencer a nadie. Si tú te pones a decir, es que yo acá, yo convenzo, yo tengo el power, yo gano almas, tú no ganas nada. Tu labor es de mensajero, tu labor es de pregonar, eres un pregonero. El trabajo de convencer, de redarguir, de convencer de pecado, de justicia y de juicios del Espíritu Santo. No es tuyo, no es mío. La nuestra solo es anunciar, pregonar. ¿Sale y vale? Y lo digo en beneficio de todos los que se han frustrado, porque les cuesta mucho hablar de Cristo y tal vez no sé, quizá en años solo han logrado que una persona pudiera cambiar y ser verdaderamente un apasionado de Jesús. No te sientas mal. Dios no es Dios de multitudes. Dios es Dios de remanentes. Bueno, voy a acabar rápido. Requisitos para evangelizar. Ay, porque también se agarran unas cosas. Pero bueno, lo que sí dice la Biblia. Solo voy a tocar lo que sí dice la Biblia. Juan 3:3 dice que... Amén. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo... No... Hasta ahí. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo dice el canto de Jesús Adrián Romero? Soy nueva criatura. Que has nacido de nuevo, que has cambiado tu naturaleza. ¿Sale y vale? Entonces, número 1, cambiar tu naturaleza pecaminosa por el comienzo de un camino espiritual. Otro requisito lo encontramos en Juan 15, versos 4 y 5, que es, me los voy a saltar ahorita, perdónenme, no los voy a leer tanta cita, pero anótenla si quieren. Juan 15, 4 y 5, porque se me acaba el tiempo. Debemos de permanecer en Cristo, ese sería un segundo requisito. Esto es vivir en comunión con Cristo. ¿Qué es vivir en comunión? Pues vivir en comunidad, vivir en cercanía, vivir como con la familia. Vives en comunión con la familia, ¿sí? En ese sentido, dependiendo del siempre. Tercer requisito sería tener compasión, como lo dice el Evangelio de Mateo 9, 36 y 14:14 también. Ahí tener compasión, te voy a aclarar nada más algo rápidamente. La palabra compasión que está escrita ahí en el griego y que se tradujo hacia el español es, agárrate porque está difícil, es plagnisomai. Es plagnisomai, que quiere decir sentir las entrañas que anhelan algo. Es decir, debemos de sentir en las entrañas, anhelar que la gente no me crea a mí, sino que cambie su manera de vivir. Porque de otra manera va al camino de la perdición, a la destrucción, a la ruina. No compasión de, ay, pobrecito. Nunca pobretes a nadie. Todos valen la sangre preciosa de Cristo si así lo quieren. Nadie es menos, nadie es más. Todos somos iguales dentro de la viña del Señor, dicen por ahí los antiguos, ¿verdad? Quiero ir más adelante. Mateo 7:29 tiene otro requisito, ya lo leímos también en el verso anterior, tener exousia, es decir, tener autoridad, es decir, tener capacidad, haber sido dado ese privilegio, pero esta es la más interesante, influencia delegada. Ya no la delegó el Señor Jesús. Pero tienes que ser un portador digno de esta autoridad. Tienes que tener la capacidad. ¿No la tienes? ¿Qué dice Santiago? Si alguien carece de algo, pídala. Pero también Pedro dice, pero las inmundicias de la carne a nosotros nos toca quitárnoslas. Es decir, capacítate. Y no capacítate para que, a ver, si te dicen esto, responde esto. Porque así lo hacen los testigos de Jehová. Gol y tengan barbones en su cara. Así son los testigos de Jehová. Ellos tienen un cuadernito cómo responder a cada interrogante que tú lo hagas con un versículo. Pero si los haces leer capítulos completos, versículos diferentes que sostengan lo que ellos dicen, no saben ni qué hacer. Porque así están adiestrados a tocar puertas y contestarte como por librito lo que deben de decir. Así es que, cuidado, hay que tener exousia. Vamos a decir la última, porque se me acaba el tiempo. No tener vergüenza de dar testimonio de Cristo, lo dice segunda carta a Timoteo 1:8. No tener vergüenza de dar testimonio de Cristo. Por último,
¿Qué deberes tienes si es que quieres compartir el evangelio? Si es que mientras vas, sientes el llamado a hablar de Cristo, sientes el llamado porque te duelen las entrañas, porque te duele ver cómo la gente se está perdiendo. ¿Sí? Pero acuérdate, no desde el punto donde te sientes alto y luego hay tanto soberbio que me he encontrado, que a mí que soy pastor, a mí que soy doctor en teología, luego, ay, perdón, voy a decir algo muy fuerte, pero no rebuznan porque no tienen orejas, de veras. Me he encontrado desde gente que llega y le dice a los demás, ¿no quieres recibir a Cristo? Es gratis. O sea, casi como fuera oferta, promoción, propaganda, llévese la salvación por tan solo una oración, casi así dicen. Y cuando les explicas que esa no es la manera, bueno, te dicen que tú quién eres, y les explicas la Biblia abierta, ¿y para qué me sirve a mí saber griego y qué me importa el hebreo aquí en español? Y si mi Biblia está en español, así lo... Bueno, no quieren aprender, hay gente que no quiere aprender. Y al rato va a ser la sorpresa cuando el día del arrebatamiento o el día de despertar, a los que duermen no se encuentren en el primer grupo. Tristemente. Bueno, deberes del que quiere compartir el evangelio, del que quiere, siente el llamado, sientes el dolor en las entrañas porque ve una humanidad perdida. Número 1, orar. Hay que pedir a Dios que te guíe con el Espíritu Santo para presentar de manera concreta, eficaz y sin un tinte de superioridad del evangelio. Porque hay gente, yo he escuchado, hay tantos testimonios que te podía dar. Lo voy a decir rápido y no me importa. La Biblia dice, no agaches la cabeza por decir la verdad. No voy a decir nombres nada más por defender la privacidad de la gente. Pero en una ocasión, aquí, te lo pongo fácil. Era una pareja que tuvieron un bebé. Se robó a la muchacha, siendo los dos cristianos, no en mi iglesia. Eso ya venía desde antes. Vinieron a parar a la iglesia después, pero se robó a la muchacha. Tuvieron intimidad, tuvieron el hijo, vivieron así. Y después, cuando el Espíritu Santo les dijo que hay que ponerse a cuentas, entraron en razón y me dijeron, pastor, ¿será que pueda oficiar nuestra unión matrimonial? Ok, pero primero vayan al registro civil. ¿Por qué? Porque el registro civil casa, yo bendigo. Hay que entender los términos. Y ya, total, gracias a Dios se pusieron a cuentas, todo estuvo bien, inclusive hicieron un banquete y toda la cosa. Hasta ahí la historia empezó mal, pero se compuso, ¿cierto? Pero después alguien me vino y me habló de esta muchacha también, que esta mujer, al igual que ella, había tenido un hijo fuera del matrimonio, porque aunque era el papá con el que vivía, no estaba casada cuando lo tuvo. Y le dice, ay, pues pobrecita de ti, porque pues tu hija, pues la tuviste pues en pecado, pero gracias a Dios yo no. Yo estoy en orden. ¿Cómo? Si tuvimos que restaurar eso que estaba podrido. El que viviera con el papá de su hijo no necesariamente decía que las cosas estaban bien. Pero partimos desde el punto de vista de nuestro pináculo de soberbia. Ojo, pídele al Espíritu Santo que te dé la manera de orar y sobre todo pídele que tengas las palabras adecuadas y sin soberbia. Segundo, escudriña la Biblia, Juan 5:39, ya hablé de eso. Y tercero, ten bien presente lo que es el plan de salvación. Nosotros celebramos en la congregación las fiestas santas de Dios, 7 fiestas que dice la Biblia que hay que celebrar al año, que nos recuerdan el plan de salvación, empezando con la Pascua, el sacrificio del Cordero Pascual, el sacrificio de Cristo, terminando con la fiesta del último gran día. Si quieres enterarte más, tenemos los temas ahí en nuestro canal de YouTube, pero también vamos a estar dando enseñanzas. Y si Dios lo permite, el próximo 11 de octubre estaremos celebrando y será el día de reapertura de la congregación, porque hasta el día de hoy lo seguimos haciendo todo vía internet. Si hay todo propicio, ese día, si tú quieres, con todo gusto, ahí están los datos en la página de la congregación, nos puedes acompañar porque nosotros sí hacemos verdadera fiesta al Señor, como dice la Biblia que hay que hacer. Pues entonces, termino diciéndote, mientras vas, mientras realizas, mientras sueñas, mientras estudias, mientras vas viviendo con lo que las circunstancias, con lo que la vida te presente, si sientes el llamado, habla.
tienes autoridad, pero qué mejor que, aparte nada más de hablar, que te capacites en ello. Entonces, en vez de sentirte frustrado, en vez de sentir que estás fracasando en el gran mandato de hablar de Cristo, sentirás verdaderamente como oro molido el valor tan solo de una persona que logres sacar del camino ancho hacia el camino angosto y que puedas dirigirla hacia Cristo y el Señor le pueda dar vida eterna. Amén. Bueno, yo espero que hayas aprendido. Mi nombre es Israel Chapa. Tristemente se nos acaba el tiempo, se acaba la barra de transmisiones de este fin de semana, pero el próximo viernes, 8 de la noche, siempre 8 de la noche, estaremos aquí para seguir hablando de la verdadera historia de Cristo. Sábado, ya te dije, vamos a tener un tema sobre música acerca de los jóvenes el día sábado. El domingo tenemos nuestro culto en línea a las 10:30 de la mañana y por la noche seguimos hablando del Apocalipsis y los lunes discipulado básico. Es un gusto que te hayas conectado. Descansa, vive, ríe, canta, llora, porque la vida es todo eso para que puedas decir que estuviste vivo, pero sobre todo vive con una vida en donde Cristo sea quien reine, que Cristo sea quien verdaderamente esté administrando y guiando. Conmigo estuvieron Idalia Castro, Axamadai. Ivette Castro. Dara Castro. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te extienda su amor. Que te muestre su favor. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, que te conceda la paz. Dios te bendiga. Nos conectamos pronto.